Sí, gracias. Buena tarde a todos. Sí se me escucha bien, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos y antes que nada quiero ofrecerles una disculpa por no estar presencialmente en la cátedra. He tenido algunos problemas de salud y pues eso me impidió estar el día de hoy con ustedes. Entonces, lo que les quiero exponer en esta sesión es, como pudieron ver en el programa, un tema que, bueno, yo he trabajado desde hace tiempo y que me parece muy interesante, que me lo consideré totalmente afín con la intención de la cátedra este semestre. Lo que quiero con ustedes exponer es el tema eh, de lo que he venido denominando narrativas de lo latinoamericano, poder, discursividad e identidad. Lo que quiero exponerles es, en términos muy generales, es cómo estas categorías filosóficas, el poder, la discursividad y la identidad, nos permiten acceder a una comprensión, me parece, mucho más cabal y crítica de lo que llamo narrativas de lo latinoamericano. Es decir, lo que yo pretendo tratar de exponerles y aclarar es una estrategia teórica que nos permita comprender desde una perspectiva, si no novedosa, sí al menos distinta, un poco distinta a las perspectivas que clásicamente se han preguntado por la identidad de lo latinoamericano. Es decir, este tema central de la filosofía en América Latina y que constituye indudablemente uno de los tópicos centrales de las historias de las ideas y en general de los que nos dedicamos al pensamiento latinoamericano, independientemente de la perspectiva en que lo abordemos. Entonces, quiero comenzar esta exposición partiendo de una tesis que me parece, espero que así sea, coincida con lo que el doctor Mario Ruiz Sotelo aborde en su exposición sobre la ilustración en América Latina, que de alguna forma me parece coinciden o se empalma con temas que voy a exponerles ahora. Me refiero a la cuestión siguiente. Parto del supuesto de que, no porque lo diga yo, hay una literatura especializada que lo confirma. Parto del supuesto de que el tema de la identidad o la pregunta por la identidad de lo latinoamericano es un tema que surge en el siglo XIX. Es un tema que se plantea a partir de los procesos de emancipación de las naciones que durante el siglo XIX se van independizando de los centros de poder, concretamente de Portugal, de España, etcétera. Y me parece que es sintomático que es en ese periodo donde surgen una serie de dispositivos, voy a llamarle un poco siguiendo esta terminología Foucaultiana, de dispositivos discursivos y de poder que van configurando, van definiendo la respuesta a esta pregunta sobre la identidad de lo latinoamericano. Eh, Quiero partir de la siguiente afirmación, siguiente planteamiento del pensador ensayista colombiano José María Samper. José María Samper escribió en 1861 este texto, el ensayo sobre las revoluciones políticas. Este ensayo de Samper, eh, en él planteaba una pregunta que tiene que ver con lo que estoy planteando. Él se cuestiona en este libro sobre lo que constituye o define la identidad de lo latinoamericano. Este tema, lo sabemos,
era una cuestión que ocupó desde Simón Bolívar hasta los actuales debates sobre el poscolonialismo y lo decolonial, pasando por las posiciones culturalistas, ya sea de Leopoldo Sea, de Samuel Ramos, de Octavio Paz y indudablemente también en los debates que suscitó el pensamiento latinoamericano vinculado a las filosofías de la liberación. Eh, Cualquiera familiarizado con estas tradiciones de pensamiento en América Latina seguramente pueda pensar o plantear que José María Samper no fue el primer autor en plantear la pregunta sobre la identidad de lo americano. Podríamos pensar que hubo otros anteriores a Samper que se hicieron esa pregunta y en efecto podemos pensar en Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi planteó esta pregunta en una lección que es un curso que dio en 1842 que lleva por título Ideas para presidir a la confección del curso de filosofía contemporánea. En este curso, Alberdi se preguntó por la existencia de una filosofía americana, pero espero que noten que la cuestión que plantea Alberdi es, en cierto modo, distinta a la que plantea Samper en el texto anterior que les mencioné. Porque lo que plantea Samper es qué es lo americano, tema distinto a si existe una filosofía americana. Es decir, la pregunta de Samper se sitúa en un nivel distinto del discurso de Alberdi. Ambos autores están recurriendo a un mismo discurso identitario para mostrar asuntos distintos. Es lo que yo quisiera destacar. Y esta referencia o esta diferencia, yo quisiera más bien pensar entre Alberdi y Samper, es la que quiero tomar como hilo conductor de lo que quiero exponerles, a partir de los conceptos que puse como principales, digamos, claves, llaves o claves de explicación de lo latinoamericano, el poder, la discursividad y la identidad. Y, y creo que, en efecto, la pregunta de Samper es distinta, la pregunta por la identidad que nos plantea Samper es distinta. Él se plantea por la identidad lo americano y, y supone una diferenciación entre aquello que constituye para Samper lo civilizado y lo que se mantiene atado a lo que él consideraba lo incivilizado. Es decir, si uno lee el texto de Samper, responder qué es lo americano es tratar de entender qué es lo que constituye propiamente dicho la civilización americana, en contraste con lo que no es civilización. Es decir, para Samper, la pregunta por la identidad supone ya una teoría sobre el desarrollo civilizatorio. Y en este sentido, me parece que Samper está tomando como buen pensador ilustrado latinoamericano muchos referentes de la filosofía del iluminismo con la que ya estamos familiarizados. Para Samper, lo civilizado que constituye lo propio de lo americano se opone de alguna forma a lo que no está civilizado, pese a que se mantiene vinculado a esto. Es decir, para Samper, lo civilizado en América Latina
todavía está vinculado a lo que él llamaba lo inculto, lo salvaje y lo natural. Por eso me parece importante tener presente este tipo de afirmaciones, por ejemplo, que encontramos en la antropología en sentido pragmático de Kant. Eh, Porque precisamente Kant, como otros autores a los que se refiere constantemente Samper y Alberdi, constituyen el referente conceptual constante en sus pensamientos. Y afirmaciones de este tipo de Kant creo nos ayudan a entender gran parte del planteamiento de este Samper. Les leo esta afirmación que viene aquí en el texto de Kant. Dice Kant: el hombre está destinado por su razón a estar en una sociedad con hombres y en ella, por medio de las artes, a cultivarse, a civilizarse y a moralizarse, y en hacerse activamente en lucha con los obstáculos que le depare lo rudo de su naturaleza, digno de humanidad. Ahí me parece en esta cita es representativa de este tipo de pensamiento ilustrado, se refleja claramente lo que está planteando Samper y plantea también Alberdi. La dialéctica civilizatoria se define como el proceso a través del cual el ser humano sale de un estado natural. Este estado natural se considera bárbaro, se considera salvaje. Y para Alberdi, este tipo de constatación de un estado rudo de naturaleza, como le llama aquí Kant, está ejemplificado en la oposición moderna, producto de la Ilustración, entre naturaleza y civilización. Es decir, Samper considera que eso rudo de la naturaleza está representado por las culturas precolombinas en América Latina, por las culturas negras, por las culturas indígenas. Todo lo que no es europeo o está vinculado al europeo representa para Samper, para Alberdi, para muchos de estos pensadores ilustrados latinoamericanos, un resabio de ese pasado eh, rudo, salvaje, que hay que superar. Eh, Esto es parte de un discurso que en filosofía, creo, estamos muy familiarizados con él. Se trata de un discurso que tiene que ver con esta idea de que la modernidad básicamente es esta concepción en la que por un lado tenemos una civilización que se identifica con la cultura y tenemos por otro lado como contraparte o parte opuesta una barbarie que se identifica con lo natural, la naturaleza. Pasar de lo natural a lo cultural, ese es el proceso de modernidad según esta lectura. El mejor ejemplo de este tipo de lectura, pues la fenomenología del espíritu de Hegel, entre otros textos clásicos de filosofía, son, creo, expresión de estas narrativas filosóficas, de esta concepción de la modernidad. La modernidad, conforme a esta idea ilustrada, se entiende como un proceso civilizatorio. Este proceso civilizatorio es lo que ha estudiado, por ejemplo, claro, desde el punto de vista filosófico, autores como Hans Blumenberg, en este texto me parece sumamente claro respecto a esta tesis, la legitimación de la edad moderna, en donde me parece encontramos un marco teórico en el que podemos rastrear o constatar esta tesis que les estoy comentando, pero es quizá ante todo en el texto de Norbert Elias, El proceso de civilización, donde podemos, junto con el texto de Blumenberg, pues ver esta lectura de la modernidad
que se volvió hegemónica en su momento, en donde ésta es comprendida fundamentalmente como un proceso civilizatorio. Si la modernidad es un proceso civilizatorio, ¿qué significa? No puedo profundizar aquí en estos puntos, pero tenemos muchas interpretaciones que coinciden o van a la par de las tesis de Blumenberg y Elías, tesis, por ejemplo, del desencantamiento del mundo de Max Weber, o las tesis que ya conocemos de Habermas respecto a la modernidad. Weber decía que la modernidad es un proceso de desencantamiento del mundo tradicional que todavía estaba regido por símbolos y ritos religiosos. Recuerden que uno de los conceptos centrales, sea en Blumenberg, en Elías, en Weber o Habermas, es el de secularización, que tiene que ver con el proceso a la par de racionalización del mundo de la vida, así le llamaban, ¿no? No me voy a meter en eso, son temas que creo más o menos estamos familiarizados, pero lo importante, volviendo con nuestro autor Samper, es que a partir de estas tesis podemos, según esto, eh, poder considerar que las culturas originarias de América se encontraban, según esta lectura, espacialmente en un mismo ámbito que las sociedades civilizadas, occidentales, obviamente, pero temporalmente no lo estaban. Es decir, estaban en una situación de atraso o no desarrollo conforme a esta visión del proceso civilizatorio. Esto que estoy comentándoles se expresa muy bien en esta eh, cita que saqué del texto de Samper que les puse hace un momento, que creo es pues paradigmática de esto que estoy comentando. Dice Samper en el ensayo sobre las revoluciones políticas, les leo: detrás de las costas insalubres de Veracruz está la espléndida México, digna de ser la capital de una gran nación europea. Detrás de los ambos de las costas granadinas está la rica y bella Medellín, la noble Popayán y la ciudad altamente ilustrada y estimable de Bogotá. Asimismo, detrás de la ilustre Buenos Aires, vive el terrible gaucho de las Pampas, y detrás de la opulenta y refinada Lima están las turbas imbéciles de indios del Cusco. Esta cita es muy clara respecto a esta dialéctica de la ilustración y de la modernidad a la que se reclama Samper, Alberdi y otros autores, porque no solo nos muestra esta, este binarismo, como quiero llamarle enseguida, me referiría a ello, este binarismo a través del cual conceptualizan la oposición entre lo civilizado y lo incivilizado, sino también creo es importante notar algo, que Samper, como Alberdi, como Sarmiento y como tantos otros autores, siempre se van a referir a América Latina a través de sus capitales. La capital, lo urbano, es el centro del proceso civilizatorio. El campo, el interior, representa lo barbárico, lo inculto, lo ignorante. Esto es lo que creo se puede ver en este tipo de citas, que si ustedes revisaran el libro de Samper encontrarían muchísimas de este tipo de talante. Eh, bueno, la mayor preocupación de Samper en esta obra, y aquí les adelanto un poco lo que encuentra uno en este texto, es pues dejar claro que la civilización, porque él estaba escribiendo esta obra
bajo la égida del espíritu que les comenté del independentismo latinoamericano. ¿Cómo podemos hacer de una nación como Colombia, en el caso de Samper, como Argentina, en el caso de Alberdi, etcétera? ¿Cómo podemos hacer que estas naciones estén a la altura de las naciones que consideramos civilizadas? Alberdi cree que esto es a través de un proceso civilizatorio. Él recurre a una especie, yo le llamo aquí ontología binaria, en donde podemos encontrar en su discurso estas dicotomías. Aparecen constantemente en su texto estas dicotomías, en donde a cada uno de estos conceptos, pues le encontramos un concepto que se le opone a la civilización, la barbarie, a la cultura, la naturaleza, a la belleza, la fealdad, a lo sano, lo insalubre, a lo opulento, la pobreza y a lo ilustrado, la ignorancia. Eh, Alberdi parte entonces de que, muy en el espíritu kantiano, de que este proceso civilizatorio en donde lo que constituye esta parte puede ser suprimido o eh, llevado a este nivel es por medio de la instrucción, de la educación, de las artes, de la ciencia. Todo esto, ahorita lo voy a abordar, pero esta concepción de lo social, en donde por medio de las ciencias, las artes y la educación se puede pasar de aquí a acá, en América Latina, es lo que yo quiero destacar, jugó en este proceso un papel fundamental el criterio racialista o racial. Yo quería exponerles, pero no me dio tiempo y no da tiempo, que es un poco complejo el asunto, la teoría racialista ilustrada o la teoría racista ilustrada. No me voy a meter en eso, pero es ya, creo, reconocido por varios autores el papel fundamental que jugó el dispositivo racial, si queremos llamarlo así, en la constitución de estos discursos identitarios y sobre todo para explicar este proceso. Este, este discurso identitario que tiene como base un criterio racial, eh, se define precisamente por el papel que se otorgaba a la pertenencia de raza como criterio de ciudadanía o criterio de legitimidad cultural. En el siglo XIX es, creo, insisto, donde encontramos el origen de las grandes narrativas de lo latinoamericano, en las que estas estructuras discursivas que encontramos en autores como Alberdi y como Samper legitiman y definen los dispositivos que permiten generar esta idea de la identidad de lo latinoamericano. Estos discursos identitarios, en tanto que son deudores de este modelo que pongo aquí, que de una ontología binaria, no hicieron, conforme a lo que quiero mostrarles, no hicieron más que ocultar o deformar muchas de las identidades prehispánicas o premodernas. Es decir, este discurso identitario parte del supuesto de que antes de la modernidad no había identidades o eran identidades que no valía la pena conservar. Este es algo, creo, importante tener en cuenta, al menos en estos autores, cómo hacen esa lectura. Lo indígena, lo negro, todo lo anterior al encuentro, a la conquista europea,
no es digno de ser conservado, tiene que ser superado. Y de alguna forma, el proceso civilizatorio, tomo prestado el concepto de Elias, ha tenido como resultado dar cuenta de manera autorreflexiva y crítica la incapacidad de este proceso de dar cuenta de esas formas de identidad diferente, de estas alteridades que se han ido gestando a lo largo de estos siglos de proceso civilizatorio y que pues siguen sin lograr dar una respuesta cabal a este punto. ¿Qué mejor ejemplo tenemos en los, digamos, irresolubles debates sobre el multiculturalismo? Muchos de ustedes recordarán que hace unos 15, 20 años el multiculturalismo estuvo de moda en la UNAM, en muchas universidades, ya no lo está como antes, pero es indudable que el multiculturalismo y todo el debate multiculturalista que se suscitó a finales del siglo XX y principios del XXI es parte, creo yo, de la crisis de este modelo que hemos heredado de la ilustración latinoamericana. Entonces, yo quiero partir de una tesis que solamente la mencionaré de paso, no profundizaré en ella, de este autor uruguayo, el ensayista, Ángel Rama. Ángel Rama utiliza, perdón, ya me hice bolas, así, Ángel Rama es un autor que utiliza eh, en la ciudad letrada una tesis muy interesante que parte precisamente de este esquema que derivamos de esta ontología binaria que aquí viene, de la idea que se tiene de la cultura latinoamericana. Este esquemita que aquí les pongo es un esquema que ustedes seguramente conocen, que representa las mezclas de castas en la Nueva España. Estas mezclas de castas lo que muestran no solo es la importancia que tenía para aquella época el origen racial de las personas, sino también o principalmente lo que implicaba pertenecer a una casta específica. Mientras más alejado estás de esta idea de pureza, más segregado y excluido se está de la estructura social. Es decir, si vamos a esta parte, los mulatos, los lobos, los zambaigos, los tornapatrás o saltapatrás, pues estaban en dada esta estructura social simbólica y política, en un lugar de exclusión con respecto a estos que estaban aquí. Esta jerarquía de castas tan rígida, tan estricta, duró mucho tiempo en América Latina y es a través de los procesos de emancipación que se empezó a reformar, a transformar esta rígida estructura. Les decía que esta idea de lo racial no es baladí, es decir, no es simplemente traer a cuento una estructura social que fue vigente durante mucho tiempo en América Latina, sino lo que derivó de esta estructura social. ¿Qué implicó esta estructura? ¿Cuáles fueron sus efectos? Creo que esos efectos los vemos en las tesis de Alberdi, de Sarmiento, de Samper y otros tantos autores. Entonces, les decía que me parece que esto lo podemos abordar a partir de la tesis de este señor, un ensayista uruguayo muy interesante, Ángel Rama. Este texto, La ciudad letrada, me parece, ofrece una estructura de abordaje del problema de la identidad latinoamericana
muy interesante que muchos autores han trabajado, ¿no? No sé, nuestro colega Santiago Castro Gómez, lo recuerdo, cita mucho a Rama, Beatriz González Estefan, una socióloga venezolana también muy importante, también trabaja a Rama, etcétera. Es decir, Rama ha sido un autor que plantea una tesis muy importante. Entonces, partiendo de Rama, lo que yo quiero abordar es dos cosas. ¿Cómo se intentó definir lo que se llamó identidad nacional y cómo se pretendió lograr que esas naciones jóvenes entraran al proceso de modernidad o al proceso civilizatorio? Considero que lo que plantea Rama en este texto ofrece una interpretación interesante conforme nos situamos en un dispositivo que nos permita entender este proceso mismo. Me adelanto a lo que digo en unos minutos diré. Este dispositivo que yo escogí es la de la discursividad. ¿Qué quiere decir la discursividad? En este caso yo, y lo tomo de Rama, aquel tipo de ejercicio de poder que se centra en la producción de saberes que se ha hegemonizado por una élite educada. Eso es básicamente la discursividad para Rama en este ensayo. Y lo que hace esta élite educada es generar una narrativa que legitima las desigualdades, las injusticias o la manera en que se entiende este tipo de diferencias culturales, raciales, políticas al interior de los procesos civilizatorios de cada nación. La tesis de Samper, que en su momento asumieron distintos autores con diferentes matices, como este Bilbao, Lastierra, Sarmiento, posteriormente en México, por ejemplo, Ramos, Paz y Vasconcelos, eh, me parece está vinculada con esta narrativa de la modernidad y del proceso civilizatorio. eh, y por eso creo que deberíamos considerar otros puntos de vista. Es decir, considerar que esta narrativa es como tal una que se ha hegemonizado o se hizo hegemónica, pero tenemos otras narrativas que parten de otros supuestos y que nos muestran, por decirlo así, otra cara de este proceso civilizatorio. Una, entre otros, que me parece el más importante a mi juicio, es la narrativa que nos propuso Enrique Dussel. Enrique Dussel, en este texto y otros, pero creo principalmente en este, 1492, El encubrimiento del otro, me parece que el subtítulo explica el por qué me refiero a él, hacia el origen del mito de la modernidad. Enrique Dussel, en este texto, que seguramente algunos conocerán, plantea que la civilización europea erigió esta narrativa que les acabo de mencionar, en la que se autocomprende como la cultura más desarrollada y superior a las demás. De ello deriva la obligación, cree esta narrativa, de educar o desarrollar a las culturas más primitivas, más rudas y bárbaras como una exigencia moral. Esto que plantea Dussel aquí en diálogo principalmente con Hegel, con la filosofía de la historia de Hegel, también lo encontramos en Kant. Es decir, en Kant y yo creo en general en muchos pensadores modernos, esto que critica Dussel en esta obra, pues se confirma una y otra vez. La autoconciencia que tiene
o tenía Occidente representado por Europa como el epítome de la civilización, pues le llevaba o llevó a muchos pensadores ilustrados de Latinoamérica a aceptar la siguiente tesis: si queremos ser civilizados, tenemos que ser como los europeos, tenemos que tener una cultura semejante a la europea. Y creo que si partimos de las tesis que nos propone Dussel en este texto, pues nos colocamos en un punto de vista distinto al sostenido por autores como los mencionados Blumenberg, Habermas, Weber o Elías. Es decir, nos colocamos en una visión distinta de la modernidad, en donde para ellos la modernidad es un proceso de ascensión, de racionalización, a través del cual Occidente se convierte en el referente de las demás culturas y dejando atrás o restando importancia a todas aquellas formas culturales que siguen atrapados, según este discurso, en estructuras míticas o religiosas. Es decir, conforme a este discurso de la modernidad, aquellas culturas que siguen todavía prácticas que se consideran prerracionales o irracionales, no son dignas o no se consideran propiamente civilizadas. Eh, Desde este punto de vista, eh, la modernidad, me parece, podríamos considerarla como un proceso de exclusión y generación de alteridades. Es decir, es un proceso civilizatorio y disciplinar que a través de diversos dispositivos, no solo el discursivo, que es el que yo me estoy centrando, produce distintas alteridades. Y esto quiere decir, reconoce ciertas identidades, otras identidades las niega, y en ese proceso pues tenemos todo este gran discurso civilizatorio. Eh, y por eso me parece que los procesos o dispositivos que están detrás de esta narrativa civilizatoria dan cuenta de la formación de estructuras que nos permiten entender cómo es que las narrativas sobre lo latinoamericano de mediados del siglo XIX y principios del XX son parte de un proceso que estas narrativas hegemónicas no habían considerado. Me refiero al fenómeno del colonialismo. El colonialismo es un tema, un problema que no aparece en todos estos discursos de los teóricos de la identidad latinoamericanos del siglo XIX. Es un discurso, digamos, un concepto, perdón, en donde no hay una preocupación o no se presenta como problema el colonialismo. Eso nos debería, creo, dar ya un elemento para entender por qué tendría este déficit explicativo este tipo de narrativas. Entonces, el proceso de racionalización ha sido vivido en América Latina como un proceso en cuyo centro se encuentra, creo, la idea de asimilación racial. Ahorita voy a explicar eso. ¿Por qué de asimilación racial? Se trata de la convicción de que para alcanzar una identidad nacional, o lo que es lo mismo, una identidad civilizada, lo que se tenía que hacer era ejercer un poder de control sobre la población, administrando, regulando las relaciones entre las distintas razas o grupos étnicos para, a través de esta administración eh, o gestión de lo racial,
poder consolidar un Estado homogéneo y fuerte. No me voy a meter en el tema, pero este es el origen de las cuestiones que han suscitado tantos debates desde hace tanto tiempo sobre el indigenismo, por ejemplo. ¿Por qué el tema de los derechos de las culturas indígenas, de todo lo que han sido privados, apenas está siendo tocado? Precisamente por una herencia eh, de tantos siglos en las que lo que se preocupaba este discurso no era reconocer las diferencias, sino anularlas. Ese era el punto aquí de este discurso. Un Estado nacional no debe o no puede forjarse aceptando las diferencias de la cultura en la que se asienta. Tiene que suprimirlas, tiene que homogeneizarlas. Y por eso encontramos eh, a lo largo y ancho de América Latina durante el siglo XVII y XVIII, las distintas políticas raciales que tenían como finalidad la exclusión, excluir de, a específicos sectores de la población de los puestos de poder, de educación, políticos y religiosos de manera sistemática. Esto ustedes quizá estén familiarizados, es un tema muy importante de la historia de América Latina, estas distintas políticas que se instauraron durante el virreinato e incluso después del virreinato para excluir de forma sistemática a personas no blancas de este tipo de puestos de poder o puestos públicos, etcétera. Un ejemplo de esto que les estoy diciendo, me parece, tiene que ver con esto que explico en este pequeño esquema. Eh, este proceso civilizatorio, conforme a lo que acabo de decir, en torno al tema de la discursividad y la identidad en América Latina, tendría que ver con la administración y regulación de las diferencias raciales. Estas diferencias raciales, su regulación y administración, tendrían como base estos dos dispositivos: las prácticas disciplinares y las políticas raciales, que tendrían como resultado prácticas de exclusión. Estas prácticas de exclusión se expresan en dispositivos discursivos que ahorita vamos a ver, están representados ante todo en el campo de la educación, en el campo de la formación, si le quieren llamar. Entonces, todo este proceso civilizatorio se traduce en este esfuerzo de lograr una identidad latinoamericana, pero a fuer de aplicar estos criterios. Hay que homogeneizar la sociedad y homogeneizarla es disciplinarla, es eh, separar las prácticas que se consideran precivilizadas de las civilizadas. Todo esto ustedes lo encuentran en mucha literatura especializada. Un ejemplo muy claro de esto que estoy diciendo es, por ejemplo, los procesos de evangelización en América Latina, cómo se impusieron prácticas en las que se buscaba que las comunidades indígenas abandonaran sus prácticas eh, religiosas originarias y adoptaran las nuevas prácticas cristianas, toda la imposición del catecismo y de los rituales religiosos que implica la concepción, en este caso católica, de la religión, pues tendrían que ver con estas prácticas disciplinares, etcétera, ¿no? Bueno, ¿hacia dónde nos lleva esto? Pues nos lleva a entender una serie de mecanismos que creo son muy claro ejemplo de lo que pretendo, bueno, decir ahora. Les pongo un ejemplo.
En la cédula real de 1795, titulada Gracias al sacar, este es el emperador Carlos IV, y este es, bueno, el legajo donde viene la cédula real de 1795. ¿Qué, qué significaba esta cédula real? Bueno, era una dispensa. Si la persona que pertenecía a uno de estos grupos raciales inferiores, conforme al esquema que les mostré, no podía acceder a un puesto no de político, no podía ingresar a un colegio a estudiar, a una orden religiosa, no podía tener permiso para poner un negocio, etcétera, por tener o ser de cierto estamento racial. Esta cédula real le permitía, a través de un pago, que se le dispensara de su pertenencia racial y se le considerara blanco. Esto es lo que hacía esta cédula real. Eh, esta cédula tuvo, ante todo, mayor ejecución en Venezuela. Fue el país latinoamericano en donde más se aplicó esta cédula y donde más problemas hubo, porque los blancos no querían aceptar a los pardos, como les llamaban, que pagaban para ser considerados blancos. Ser mestizo, eh, conforme a esta idea que está representando esta cédula, ser mestizo parecería significar vivir a la sombra de un sistema social que, de, eh, que definía lo civilizado por el grado de blancura que la persona poseía. También es un tema muy interesante. Ustedes sabrán que nuestro querido Bolívar Echeverría escribió mucho sobre la blanquitud como parte de un dispositivo, quiero llamarlo así, un dispositivo específico del capitalismo. Y indudablemente tiene razón Bolívar Echeverría, porque es en este proceso civilizatorio, al menos como lo testimoniamos en América Latina, en que el dispositivo racial tiene un peso enorme en en la forma en que las personas podían remontar o superar esos mecanismos de exclusión en los que se encontraban. Eh, Cada una de estas denominaciones que ustedes vivieron en el esquemita que les puse, ser mestizo, castizo, sambo, mulato, morisco, albino, cualquiera de estas distinciones raciales, pues implicaba estar ya atrapado en una categorización social. Eh, Uno de los aspectos más fundamentales de este proceso de control de la población eh, fue la de generar formas de conducta para civilizar a las personas. Esto me parece interesante porque también forma parte de estos mecanismos discursivos que estoy mencionando. Estos dispositivos civilizatorios eh, son de distinto tipo y aquí quiero poner otro ejemplo de otra cédula real. Esta cédula real lleva por título Cédula real para que en los reinos de las Indias se extingan los diferentes idiomas de que se usa y solo se hable el castellano. Es una cédula del rey anterior, Carlos III, de 1730. Acuérdense, el anterior es de 1795. Y vean lo que dice esta cédula. Se los leo, aquí la puse, dice esta cédula, perdón, eh, que se instruyan a los indios en los dogmas de nuestra religión en castellano.
y se les enseñe a leer y escribir en este idioma, que se debe extender y hacer único y universal en los mismos dominios, por ser el propio de los monarcas y conquistadores, para facilitar la administración y pasto espiritual a los naturales, y que estos puedan ser entendidos de los superiores. Eh, Tomen amor a la nación conquistadora, destierren la idolatría, se civilicen por el trato y comercio, y con mucha diversidad de lenguas no se confundan los hombres como en la torre de Babel. Bueno, creo esta, esta cédula real, creo es muy, muy clara con respecto a esto que les estoy comentando. Es decir, en ella podemos ver cómo se ejemplifica un mecanismo, o como le estoy llamando, un dispositivo de poder discursivo. Es imponiendo el castellano que se suprimen las identidades locales, las identidades originarias. Ya no hay que hablar náhuatl, ya no hay que hablar maya, ya no hay que hablar tzotzil, ya no hay que hablar ninguna de estas lenguas. Solo hay que hablar castellano, porque solo así se pueden civilizar las personas. Vean cómo esto, todo este problema ya tenía su antecedente hace tantos siglos y forma parte del núcleo civilizatorio, del proceso civilizatorio que se está constituyendo como búsqueda de una identidad. Entonces, partiendo de estas afirmaciones, pues creo se puede entender en gran parte cómo es que en Occidente y sobre todo en este Occidente conquistado, colonizado, se fueron instaurando estos mecanismos o dispositivos, como les llamo, a través de los cuales el uso de la lengua, de la escritura, se constituye en el dispositivo privilegiado para la constitución de identidad y la creación de una civilización. Se supone que a través del uso de la lengua, de una sola lengua civilizada, eh, se puede alcanzar el progreso. Y recuérdenlo, esta idea de que eh, la lengua se constituye en este mecanismo de civilización es uno de los temas centrales de la episteme moderna que ya analiza Michel Foucault en Las palabras y las cosas. Eh, Poco tiempo después de esta cédula real de Carlos III, en 1787, Catalina II de Rusia le solicita a Carlos III que le envíe los materiales disponibles en la Nueva España sobre todas las lenguas, como le llamaban ellos, vernáculas, que hablaban todavía los grupos indígenas de entonces, para estudiarlas y llevar a cabo un estudio sistemático de ellas para entender, según esta emperatriz Catalina II, entender la afinidad universal de todas las lenguas. Vean el argumento tan occidental de Catalina y que también aceptaba Carlos III, de que el ser humano posee una sola lengua y que se puede reducir a las lenguas civilizadas. ¿Cuál fue el resultado de esta solicitud? Pues fue este texto de este señor, Peter Simon Pallas. Es un texto, aquí viene la fecha, de 1789, que lleva por título, bueno, Linguarium Totius Orbis Vocabularia, es decir, vocabulario comparativo para las lenguas del mundo. Este texto de Palas lo que hacía era tratar de mostrar que todas las lenguas del mundo podían ser explicadas por las dos lenguas que ellos creían constituían la raíz de toda lengua
civilizada oculta. Ya lo sabemos cuáles son las raíces, según esta lectura, de todas las lenguas cultas o civilizadas, el griego y el latín, ¿no? Griego clásico y latín. La versión eh, local, por decirlo así, de lo que hizo Palas es este texto de Antonio de Nebrija, la llamada Gramática Castellana, publicada en 1492. Este texto, antecedente de esto que hizo muy posteriormente Palas, estaba pues totalmente en este espíritu moderno que alimentó tanto a Nebrija como a Palas como a tantos otros autores, de que una civilización, su grado de cultura se mide por su escritura, por su lengua. Esta idea no quiero que quede así como suelta, porque me parece muy importante, no tengo el tiempo para profundizar en ello, pero me parece sumamente importante porque si uno tuviera el tiempo de leer lo que ha dicho Nebrija en este tratado o en el texto anterior, este Palas, y todo lo que está implicado detrás de esta idea de una sola lengua, de única lengua, como le llamaban, pues tenía que ver con esto que les estoy diciendo del proceso civilizatorio. Uno de los antecedentes de esto, que me parece importante decirlo, y que se ciñe de alguna forma, yo creo que por ser moderno, no por no ser crítico de la modernidad, sino que porque finalmente es un pensador moderno, es Bartolomé de las Casas. En el texto que escribió en 1550, titulado Contra los perseguidores y calumniadores de los pueblos del Nuevo Mundo descubiertos en el océano, Bartolomé eh, plantea en esta discusión, este es un texto que escribió en el debate que tuvo con este Juan Ginés de Sepúlveda sobre el tratado que escribió Sepúlveda de las causas guerras, de las justas causas de la guerra contra los indios. Y en este texto es interesante notar las definiciones que ofrece de las casas respecto a lo que él considera barbarie. La segunda definición que da de bárbaro este Bartolomé es la siguiente. Bárbaro, dice, son aquellos que carecen de un idioma escrito correspondiente a su idioma materno, idioma escrito como es entre nosotros el latín, y así no saben expresar en él lo que piensan. Por este motivo, son considerados incultos y carentes de letras y enseñanza. Eh, los indígenas son, conforme a este texto de Sepúlveda, serían bárbaros relativos, no bárbaros absolutos, como planteaba en su ensayo este Sepúlveda. Eh, y son capaces, precisamente porque son de una barbarie relativa, son capaces de ser instruidos, reeducados y por ello mismo convertirse en verdaderos cristianos. Esta es la idea que está detrás de esta tesis del dispositivo lingüístico. Pueden entender la nueva religión, pueden entender, no nueva, pueden entender la verdadera religión. Eh, desde este punto de vista, creo y es evidente, creo es claro, que en este discurso identitario, ¿por qué que haya cobrado tanta importancia eh, el que los individuos se civilizaran por medio de la escritura? Es decir, esto que decía Rama en su ensayo de que
el proceso civilizatorio es un proceso que a fin de cuentas eh, se constituye a partir de estos dispositivos en los que una élite ilustrada se encarga de educar, de formar a aquellos que no acceden a esta formación, a esta educación. Y entonces, pues tenemos que el proceso civilizatorio estaría constando de estos dos aspectos que creo yo son fundamentales. Uno sería la diferencia racial como forma de contención y organización social. Es decir, no se busca suprimir las diferencias raciales, sino se busca contenerlas, jerarquizarlas y organizarlas. Este es parte del discurso de la identidad que se va gestando en estas grandes narrativas de lo latinoamericano. Y segundo, lo que les acababa de mencionar, la constitución de una élite letrada, instruida, educada, que tenía como meta organizar y legitimar la producción material y simbólica, es decir, los discursos identitarios a través de los cuales eh, se supone que se iba a lograr acceder al proceso civilizatorio. Recuerden, estoy hablando de los discursos identitarios, las narrativas identitarias que se gestan en el proceso de emancipación del siglo XIX. Y si uno revisa los textos de Samper y Alberdi, que son los dos autores en los que más me centré, eh, ellos creen que esto está supuesto a través de la adopción de dispositivos de renovación racial y cultural que toman como referente a culturas que ellos consideraban civilizadas. Inglaterra y Francia serán para ellos los referentes culturales y el legado colonial que para ellos está representado sobre todo por España ya se considera decadente. Esto lo ha estudiado muchos autores. Creo que cualquiera está familiarizado con las tesis, por ejemplo, que elaboró Leopoldo Sea en el positivismo en México y la importancia que tuvo culturalmente el referente de Francia en esa época, creo es ejemplo de lo que estoy diciendo aquí. Es decir, España se veía ya como una civilización retrasada con respecto a Francia e Inglaterra, y los pensadores de la emancipación como Alberti y Samper eh, miraban hacia allá, es decir, consideraban que al entrar en el proceso civilizatorio implicaba una educación, pero una educación técnica, una educación en la que hubiera un desarrollo científico, aunque también humanístico, pero que finalmente estaba tomado como referente de estos países que para ellos eran paradigma, ¿no? Entonces, este proceso de renovación de América eh, surge contra la herencia del pasado colonial y se vislumbra hacia un futuro donde se pretende mantener, pese a todo, incólumes las estructuras sociales y raciales de la colonia. Eso es lo contradictorio de estos discursos, ¿no? Eh, Porque tanto en la caracterización que hacen Alberdi como Samper de, de estas sociedades eh, eh, que quieren ellos ver como sociedades en transición hacia lo civilizado, eh, pues aparece esta tesis tan típica de la ilustración. Se tiene que alejar uno de la naturaleza,
y someter todo lo natural a un proceso de explotación, es decir, de industrialización. O sea, tienen que dejar atrás prácticas del pasado colonial y se tiene que acelerar el proceso industrial, técnico industrial, para acelerar el proceso civilizatorio. Eh, este eh, Alberdi lo expresa muy bien en este texto, el llamado, bueno, es un curso, bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. El texto original es de 1852, en donde dice lo siguiente, viene al principio en la introducción de este texto de Alberdi. En América, todo lo que no es europeo es bárbaro. O sea, esta tesis de Alberdi ejemplifica, creo, pese a su brevedad, todo esto que estoy diciendo. Queremos ser eh, civilizados, imitemos, acerquémonos lo más posible a estos modelos que se consideran están en un progreso más alto que nosotros. Volvamos a lo precolombino, a lo indígena, y estaremos atándonos a lo bárbaro, a lo inculto, a lo natural. Esta dicotomía que les planteé en el principio, en donde está esta ontología binaria operando en el discurso de Alberdi y de Samper, pues es claro cómo aparece esta idea, ¿no? Entonces, la civilización, conforme a lo que dice Alberdi y Samper y Sarmiento y tantos otros, solo se entiende casi en un sentido kantiano como la salida de un estado de naturaleza salvaje y de ignorancia que para ellos están representadas por las razas no blancas. No quise ser prolijo en citas en donde se refieren a grupos indígenas y a negros, pero creo que la primera cita que hice de Samper es muy clara al respecto, en donde para ellos lo americano se identifica con lo blanco, con lo criollo, con lo civilizado, con lo educado, y siempre se sitúa, como creo también lo deja claro la tesis de Samper, en las grandes ciudades. Es una tesis urbana, como les decía. Es decir, nos colocamos siempre en estos discursos en Bogotá, en Lima, en Montevideo, en Río de la Plata, en Buenos Aires, etcétera. Son las grandes ciudades en donde se ve el proceso civilizatorio. Queremos constatar dónde no está operando el proceso civilizatorio, vayamos al campo, vayamos a esos lugares en donde todavía perviven el salvajismo, lo inculto, etcétera, conforme esta ontología que supongo, estoy planteando, está operando en este discurso identitario. Lo precivilizado entonces que amenaza a este nuevo proyecto de nación habita en el interior. Son los zambos, son los negros, los mestizos, los indígenas que se resisten, dice Samper, a ser educados. Esto es una tesis, insisto, muy, muy kantiana. Creo aquí les puse, sí, la pedagogía de Kant. Esta es una cita que viene al principio de la pedagogía de Kant. El que no está cultivado es rudo, el que no está disciplinado es salvaje. Tal cual lo entendieron literalmente todos estos autores que menciono. La educación, la instrucción, la disciplina es lo que hace que el ser humano se civilice. Los dispositivos de poder
uno privilegiado, que es este, la escritura, el lenguaje, todo esto que he estado diciéndoles, es el dispositivo, me parece, que mejor ejemplifica esto. Y creo que de alguna forma el que la instrucción y la enseñanza se puedan eh, considerar como formas para dominar los aspectos salvajes de aquellos que no son blancos, porque aquí lo interesante de este discurso, si ya lo notaron, es algo que aparece, por ejemplo, en la teoría racial de Kant, que el blanco ya está civilizado simplemente por ser blanco. Los demás seres humanos no blancos, acuérdense, Kant distingue cuatro razas: blanca, amarilla, roja y negra. Fuera de la blanca, las otras tres razas para Kant están en un estado de salvajismo o de rudeza. Y la blanca, pues ya no lo está. El mejor ejemplo para Kant, pues es la cultura europea, ¿no? Parten de este supuesto. Y claro, partiendo de ese supuesto, eh, viene esto que dice Rama, que les he comentado. Esta minoría o este grupo o esta distinción racial se atribuye el privilegio de civilizar. La minoría letrada civiliza, educa, o lo que es lo mismo, eh, intenta, como diría Samper, europeizar a la población no letrada, que se concibe como intelectual y moralmente inmadura. El trasfondo teórico de todo esto que les estoy diciendo no son inventos de Samper ni de Alberdi, sino que forman parte de esta tendencia de la ilustración que está representado por teorías como las de Kant y Buffon. No sé si conocen a Buffon, que es un teórico, un filósofo de la naturaleza muy importante de la ilustración, que influyó muchísimo en autores como Hegel y Kant, y que me parece forma parte de esta representación tan típica que tenía el pensamiento ilustrado de todo lo que representaba para ellos Latinoamérica. Eh, la una muestra muy clara de esta idea es la manera en que, por ejemplo, Buffon, quise ponerles aquí una cita de Buffon, no de Hegel, porque Hegel en sus lecciones sobre la filosofía de la historia, en la introducción, dice cosas interesantes, pero ya son conocidas. Quise ponerles aquí una cita de Buffon que no es tan conocido. ¿A qué me refiero con estas tesis? Es tanta esta idea de que lo civilizado se identifica con Occidente, el Occidente europeo, que todos estos autores consideraban que incluso esto era evidente no solo en las artes, en la política, en la cultura, sino hasta en la propia naturaleza. En la introducción que les menciono de Hegel, él dice, Hegel, ahí que acá en América hay animales, pero todos estos animales están chiquitos, están reducidos. Todo acá en América es diferente, es inferior. Lo mismo dice Buffon. Les pongo aquí es una parte de este texto, Las épocas de la naturaleza, de Buffon, y vean lo que dice Buffon, es interesante. Dice, todas estas consideraciones nos llevan a creer que las regiones de nuestro norte, o sea, el norte europeo, tanto en el mar como en la tierra, no solo fueron las primeras fecundadas, sino que fue también allí donde la naturaleza viva alcanzó sus mayores dimensiones. ¿Cómo se explica esta superioridad de fuerza y la prioridad de formación concedida exclusivamente a la región del norte frente a las demás partes de la Tierra?
porque, por ejemplo, de América Meridional, en cuyas tierras solo hay animales pequeños y en cuyos mares únicamente está el manatí, que en comparación con la ballena es tan pequeño como el tapir comparado con el elefante. Vemos, digo, por este llamativo ejemplo, que en las tierras del sur la naturaleza jamás ha producido animales comparables en tamaño a los del norte. Este es un ejemplo entre muchísimos más del prejuicio eurocéntrico, vamos a llamarlo ya como se debe, que contamina este discurso sobre la identidad en el caso de Latinoamérica. Esta idea de que Europa o el norte es lo más civilizado, lo más evolucionado e incluso naturalmente lo mejor, está presente en estos discursos que vemos de Alberdi y de Samper y de Sarmiento. Eh, entonces, ¿hacia dónde nos lleva esto ya para ir concluyendo? Bueno, insisto en la tesis que les mencioné de Rama, de que es a través de este poder que posee el dispositivo de la escritura que se genera este discurso y se hace hegemónico. Eh, eh, este pensador que seguramente ustedes conocen, Leopoldo Sea, en este librito interesantísimo, El pensamiento latinoamericano, expone y hace una crítica precisamente de esto que llama Sea la mentalidad, eh, la mentalidad americana. Es decir, esta mentalidad, dice Sea, que constituye el discurso de estos autores como Sarmiento, como Samper, como todos estos que les menciono, es un discurso que tiene como finalidad, dice Sea, la imitación del norte. Es decir, Leopoldo Sea hablaba de lo que él denomina la emancipación mental con relación al pasado colonial en estos discursos identitarios. Es decir, la manera de emanciparnos mentalmente es dejar atrás el pasado colonial. Dejar atrás el pasado colonial que representa Portugal y España y mirar hacia el futuro civilizado que implica imitar a Francia, a Inglaterra, a Estados Unidos. Es decir, eh, esta idea es precisamente la que está representando a autores como Alberdi y Samper, en donde la civilización y por ende la constitución de un Estado nacional se logra por medio de apropiarse e imitar el proceso civilizatorio de estas naciones. Creo que esto está ejemplificado nuevamente en Alberdi, en esta cita del texto que les mencioné al principio sobre las bases, este texto que les cité hace un momento, que es importante, bases y puntos de partida de la organización política de la República de Argentina. Aquí dice lo siguiente Alberdi: queremos plantar y aclimatar en América la libertad inglesa, la cultura francesa, la laboriosidad del hombre de Europa y los Estados Unidos. Traigámonos pedazos vivos de ellas en las costumbres de sus habitantes y radiquémoslos aquí.
Hay que mirar a Europa y a Estados Unidos, hay que mirar a la civilización, no hay que mirar el pasado colonial, donde ellos meten al pasado prehispánico, al pasado indígena, pasado negro, porque ese pasado no es un pasado civilizado, es un pasado que hay que superar. Hay que colocarnos en ese punto de partida para ellos nuevos, que es la independencia, la creación de una nueva identidad, pero esa nueva identidad no puede volver al pasado colonial porque es el que hay que superar. Entonces, conforme a esta idea, eh, creo que queda claro que el discurso de Alberdi, el discurso de Samper, de Sarmiento y de otros autores, es el discurso de los letrados. Es el discurso de esa élite letrada que se encargó de generar estas narrativas sobre la identidad de lo latinoamericano a finales del siglo XIX e incluso más allá del siglo XIX. Ustedes lo pueden constatar. Para mí, dos ejemplos clarísimos de eso son Vasconcelos y Ramos en México. Eh, Son ejemplos muy claros de cómo se gesta a partir de estos dispositivos esta, esta narrativa. Y por supuesto, conforme a esta idea, por eso hubo una preocupación tan grande por la lengua, por la escritura vernácula, nacional, porque era a través de ella que se podía construir esta identidad que creían ellos no se tenía, que se tenía que formar. Eh, la ciudad letrada entonces, conforme a lo que retomo del texto de Rama, pues básicamente tendría que ver con esta idea, que el control de la población se lleva a cabo por medio de la educación y las prácticas disciplinarias. Y el poder de lo que llamo aquí escritura o el dispositivo de escritura, pues define los límites del derecho y la ciudadanía, y más concretamente lo que podríamos decir constituyó la lógica de la civilización para las élites criollas. Este es un tema que se ha trabajado también por varios teóricos decoloniales, de cómo estos dispositivos centrados en los manuales de educación, en los manuales de buenos modales, etcétera, pues generaron este tipo de estrategia discursiva disciplinar. A mí me parece que en este sentido, un ejemplo muy claro de esto es pues la obra de Sarmiento, Civilización y Barbarie, Facundo o Civilización y Barbarie, en donde creo los que la hayan leído es muy patente cómo este Sarmiento en este texto pues maneja esta dicotomía y la lleva al límite entre esa civilización que está representada por la urbe, por Buenos Aires, por Río de la Plata, y la barbarie situada en las pampas con el gaucho. Estas representaciones simbólicas, culturalistas, pues llegan a este punto con estos autores, ¿no? Y creo que pues son pensadores que representan este intento. Eh, yo quiero poner como último referente a este autor, Andrés Bello. Su gramática de la lengua castellana destinado al uso de los americanos, que publicó en 1847, constituye parte de este proceso de una filosofía americana. Es decir, tanto Andrés Bello como Alberdi, como Samper, todos ellos forman parte de esta estrategia discursiva en donde la generación de estos dispositivos a través de la lengua, pues tienen esta finalidad de crear este discurso de legitimación de una identidad nacional. Y el texto de la gramática de Andrés Bello, si lo conocen, es un claro ejemplo
de este intento. Bueno, sería todo y les agradezco que me hayan escuchado. Gracias.